poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos hemos gozado, hermanos. Estamos la mayoría. Miren qué bonito se mira de cada mis hermanitos. El martes antepasado y el pasado estuvimos ahí afuera. Hoy no lo hicimos ahí, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Está un poco fresco, los niños. Aleluya, hay tiempo para todo. Aún así estamos aquí juntos glorificando a nuestro Dios, ¿verdad? En amor fraternal, aleluya, en armonía, sin perjuicios, ni pleitos, ni iras, ni contiendas, como el Señor manda, ¿verdad? En una misma mente, con pensar. Y si Dios permite, el jueves estaremos en Villa Juárez. Invitamos a nuestros hermanitos, ¿verdad? A las 6:30 en Villa Juárez. También vamos a juntarnos con nuestros hermanos allá. Invitamos a todos, están invitados. Queremos ser un grupito más grande, aleluya, y juntos alabar al Señor. El día domingo, hermano, me gocé con la palabra y siempre me gozo. Predicó nuestro hermano Jaime el martes del hijo pródigo y nos gozamos. Y luego nuestro hermano pastor predicó el domingo, ¿verdad? Y una palabra, un mensaje, ¿verdad? Siempre es muy, aleluya, dedicado en el sermón, amén, en la oración, en la palabra. Y es algo que, aleluya, es peculiar de él. No todos, quizás todos, nosotros como predicadores tenemos diferentes estilos, ¿verdad?, de predicar. Pero a donde queremos llegar, hermano, es siempre a dar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. No nuestros logros, no lo que somos o lo que no somos, sino el mensaje de la palabra, que es lo más importante. Hoy, hermano, aleluya, quiero que abra su Biblia ahí en Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, el apóstol Pedro, aleluya, en el capítulo 2, y vamos a leer, aleluya, gloria a Dios, el verso 15. Vamos a leer el versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya, procure, ¿verdad?, los pequeñitos, tenerlos ahí. Aleluya, yo sé que son niños, amén, pero hay que procurar tenerlos ahí, amén, gloria a Dios. Aleluya, porque es el momento más solemne del culto, amén, la palabra. Y no se distraigan por ellos, amén, no voltee, a veces nos distraemos un poquito, pero hay que procurar, amén, concentrarnos. Primera de Pedro 2:15, ¿ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Una vez más, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tome su lugar. Aleluya, gloria a Dios. El tema de esta predicación es un testimonio ejemplar delante de la gente. Un testimonio ejemplar delante de la gente incrédula, tanto como de los creyentes. Amén. Ya tenía tiempo, hermano, que había leído este pasaje de la Biblia y le pedí a Dios luz, aleluya, que me mostrara, que me enseñara, que yo entendiera estas palabras para poder compartírselas, amén. Porque lo que hacemos nosotros como predicadores es compartirles la palabra de Dios, amén, predicarles, traerles el mensaje. Y aleluya, hoy precisamente abrí la Biblia, hermanos, y al momento de abrirla me salió nuevamente este pasaje de la palabra de Dios. Entonces, aleluya, de eso vamos a hablar, hermanos, de un testimonio ejemplar delante de los que nos miran, ¿verdad? Delante de Dios, delante de la gente, delante de los creyentes, de los no creyentes,
de los que estamos aquí, de nuestros vecinos, de nuestra familia. Aleluya. Y gloria a Dios, este pasaje, hermanos, habla de cómo debemos de conducirnos, porque el testimonio significa comportamiento o conducta, actos, hechos, cómo vivimos, qué es lo que reflejamos, qué ejemplo estamos dando, ¿verdad? Porque hay conducta buena, hay conducta mala, hay ejemplos buenos, ejemplos malos, pero a nosotros los cristianos, aleluya, el Señor, hermano, quiere que seamos de buen testimonio, ¿verdad? Que nos comportemos como, aleluya, como lo que somos. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Qué más? Hijos de Dios. ¿Qué más? Creyentes. ¿Qué más? La iglesia de Jesucristo. ¿Qué más? El pueblo de Dios. ¿Qué más? Somos luz. ¿Qué más? Aleluya, somos la sal, ¿verdad? De la tierra. Y somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y tenemos que dar ese testimonio bueno, verdadero, ese testimonio, aleluya, ejemplar a la gente, hermano, que nos rodea, porque nos están mirando. Nunca se ha puesto usted a platicar con la gente y la gente siempre, lo primero que le va a sacar es, aleluya, el comportamiento del cristiano. La conducta, ¿verdad? De tal hermano, de fulano, de perengano, de mangano que van a la iglesia, ¿verdad? Siempre la gente lo está observando, observa a sus hijos, ¿verdad? Aleluya, observan a nuestros hijos. Si nuestros hijos por ahí tienen vicios o sus hijos tienen vicios, la gente siempre va a ver eso. Si su hijo en la escuela dice groserías, la gente luego, aleluya, va a ver eso. Amén. Y es por eso, hermano, la conducta que Dios quiere, hermano, aleluya, de nosotros, el testimonio. Somos, hermanos, los verdaderos testigos de Dios, los verdaderos testigos de Jesucristo. Porque hay algunos que son los testigos de Rausa, ¿verdad? Son testigos de Rausa, o se dicen de Jehová. Pero, aleluya, nosotros debemos de ser los verdaderos testigos de Dios, de Jesucristo. Y hermanos, aleluya, por eso es tan importante tener un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Delante de toda la gente que nos observa, ya sean mundanos o cristianos, que la gente, hermano, no tenga nada malo que hablar de nosotros. Al contrario, ¿verdad? Que nuestros hechos glorifiquen a Dios. Que nuestro comportamiento glorifique a Dios, nuestra conducta. Obviamente no somos super santos, super cristianos, super perfectos, pero con el tiempo, hermano, Dios quiere, aleluya, un crecimiento, una madurez espiritual y que, aleluya, la reflejemos con nuestra vida, con nuestros hechos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, porque Él no nos llamó, hermano, para andar a la se va, para vivir a la se va. No, porque el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es completo. No es una parte o no es a medias. No, aleluya. El Señor, hermano, empezó una obra y Él la va perfeccionando cada día. Aleluya, nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder. Aleluya. Y a través de la palabra, hermano, Él nos da conocimiento para ir creciendo cada día y mejorar en nuestra vida, mejorar en nuestra conducta, mejorar en nuestro testimonio. Si antes éramos, hermano, así, así, ahora, aleluya, debemos de ser diferentes. Cuando dicen amén. Por eso le decía, ¿verdad? Que si van a hablar, aleluya, mal de nosotros, que pues sean mintiendo, ¿verdad? O sea, que no sean cosas ciertas.
que no sean cosas, hermano, verdaderas. Porque a mí me ha pasado, no sé usted, que la he regado, ¿verdad? Que no me he comportado ante la gente bien como debo de ser, según mi vocación, según a lo que yo fui llamado, según a lo que yo fui escogido. ¿Para qué? Para yo ser diferente delante de la gente, para que la gente vea en mí un ejemplo bueno, aleluya, y quieran, hermanos, ellos también, aleluya, buscar a Dios, agradar a Dios. Pero a veces se nos escapa de las manos y nos portamos mal. Tenemos un comportamiento, aleluya, a veces malo. No digo que todo, ¿verdad? Yo estoy hablando de mí. Paz de Cristo. Dice, por eso es de suma importancia nuestro comportamiento delante de la gente. Es muy importante. Hay muchos, ¿verdad?, que se preocupan más si conoce usted los nombres de los demonios, ¿verdad?, o los nombres de los ángeles, o tener experiencias y visiones y profecías. Cuando la palabra es rica, hermano, es un tesoro, aleluya, gloria a Dios. Y cuando nos metemos, ahondamos, hermanos, la palabra es clara y nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser nosotros los cristianos. Aleluya. Muchos ahorita en la actualidad de Satanás, de Jesucristo, o más de los ovnis, o más de Talmud, o más de otras cosas, hermano, sin importancia, aleluya, que no se están preocupando por enseñarle a la congregación cómo debemos de conducirnos delante de la gente, el testimonio, el comportamiento, cómo deben de ser nuestros hijos, cómo debemos de comportarnos con nuestra compañera, nuestro matrimonio, aleluya, con nuestros vecinos, Padre Cristo. Por eso es de suma importancia aprender, siempre decir al Señor, yo quiero aprender más de su palabra, más de usted, yo quiero aprender, Señor, cada día, enséñame, Padre Cristo, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Siempre hay que preguntarnos, ¿por qué un testimonio ejemplar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así estaremos obedeciendo a Dios y haremos, aleluya, gloria a Dios, a través de nuestro testimonio, hermano, daremos ejemplo que somos hijos de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no será blasfemado. ¿Sabía usted que por nuestro comportamiento o el comportamiento de algunos cristianos, el nombre de Jesús es blasfemado? Por el comportamiento, la actitud, el carácter, aleluya, de algunos creyentes o que se dicen ser cristianos, Jesús es blasfemado. ¿Por qué? Porque, aleluya, no viven el evangelio verdadero, hermanos. Viven un evangelio light, ¿verdad? Un evangelio ligero, una palabra ligera. Viven, aleluya, por encima, entre verde y seco, con un pie aquí, con un pie allá. Y por eso, aleluya, es blasfemado el nombre poderoso de Jesucristo. Mire, este tema es parte de la ética cristiana. ¿Sí sabe usted qué es la ética cristiana? La ética cristiana, hermano, es, aleluya, nuestra manera de vivir, en pocas palabras, como creyentes, nuestro comportamiento, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que estamos enseñando. Esa es nuestra ética cristiana, lo que vivimos todos los días. Aún en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, de saludar a la gente, de ser apáticos, de ser hospitalarios, de ser amables, de ser, aleluya, perdonadores.
Sí, es la ética, hermanos, aleluya, gloria a Dios, cristiana. Un testimonio ejemplar, hermano, aleluya, gloria a Dios, que usted y yo damos delante de la gente, muestra nuestro carácter, muestra el carácter que el Señor ha formado en cada uno de nosotros, que ya, aleluya, no somos como niños, aleluya, quizás recién nacidos, sino que ha habido un avance, un crecimiento, ¿verdad? Miren los niños, el hijo de Moy ya está grande, la hija de Moy, Perfe ya está grande, los niños van creciendo, Eli van creciendo, aleluya, se enseñan a hablar, se enseñan a comer, se enseñan a caminar, a correr, aleluya, y hermanos, es un crecimiento en la vida, aleluya, el ser humano, pues así también el Señor quiere que nosotros tengamos ese crecimiento espiritualmente hablando y que, aleluya, tengamos un carácter, hermano, de lo que somos, de nuestra vocación, de lo que profesamos. ¿Qué profesamos? El Evangelio de Jesucristo, la fe en Cristo Jesús, una vida nueva, una vida, un cambio, una renovación, un nuevo nacimiento, aleluya. ¿Qué profesamos? Una santidad. ¿Qué profesamos? Aleluya, ser diferentes a los demás, a un Cristo poderoso que nos salvó, que cambia, que transforma, que restaura, aleluya, las vidas. Entonces, hermanos, aleluya, ¿es de suma importancia o no es de suma importancia? ¿Por qué en ocasiones la gente se ha preguntado? Yo me he preguntado, ¿verdad? ¿Por qué en ocasiones la gente o nuestra propia familia no quedará nada con Dios, ¿verdad? Con nuestro Dios, o con el Dios que predica la hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando, aleluya, dice la Biblia que los primeros cristianos, ahí en Hechos, dice que lo tenían todo en común, que se amaban, que, aleluya, unos suplían las necesidades de los demás, que permanecían unánimes, compartiendo los alimentos en el templo, en la oración, y la gente veía cómo se amaban, cómo, aleluya, se ayudaban, cómo oraban, cuál era su testimonio, cuál era su conducta. ¿Y saben qué decía la gente incrédula? Decía, yo quiero estar con ellos, yo quiero lo mismo que ellos tienen, yo quiero el Dios que ellos predican, yo quiero ser como ellos. La diferencia de la iglesia, hermano, primitiva a la iglesia de hoy, no todo, ¿verdad? No estoy generalizando. En estos tiempos es difícil. ¿Por qué? No porque Dios sea diferente, no porque Dios ya no sea el mismo, no porque su palabra ya no sea la misma, no porque el mensaje del Evangelio no se predique, hermano, sino ¿saben por qué? Por el ejemplo, la conducta que estamos dando nosotros, los cristianos. Aleluya. Por eso a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué mi familia, o por qué mis vecinos, o por qué la gente, aleluya, no se da cuenta, no busca a Dios, a mi Dios? Muchas de las veces es por eso. ¿Quién vive, hermanos? Muchas de las veces es por eso, por el comportamiento, por el testimonio, por el ejemplo que le estamos dando. No es necesario, aleluya, no le estoy diciendo que no se deba hacer, pero a veces, hermano, el testimonio habla más que 1000 palabras. La conducta habla más que un folleto. Su vida ejemplar, su familia, como usted conduzca a sus hijos, la educación que le está dando a sus hijos, habla más, aleluya, que quizás usted se pare
Hermano, es importante aprender, ¿verdad?, la palabra. No vivir, aleluya, nada más así de lo que oímos, sino aprender por nuestro propio pie, hermano, aleluya, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muchos cristianos tienen un lema, una expresión, una frase. Muchos, usted la ha oído, yo la he oído, muchos la hemos oído, que dicen: no te fijes en mí, fíjate en Dios. Amigo, no te fijes en mí, porque aleluya, yo fallo, porque yo soy esto, yo soy lo otro. Fíjate en Dios. ¿Qué dice la palabra? No, es que, aleluya, dijo el mismo apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El mismo Señor Jesús dijo: ustedes, aleluya, son luz. Y una lámpara no se puede esconder abajo de una mesa. Una lámpara se pone en lo alto para que alumbre, aleluya, en las tinieblas, para que alumbre en la densa oscuridad. Por eso, hermanos, aleluya, hay una gran diferencia en la iglesia primitiva a la iglesia de estos tiempos, ¿verdad? Aleluya, pero hay un remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén? No te fijes en mí. No, hermano. Es que si no quiere que se fijen en usted, hermano, entonces ¿en quién queremos que la gente se fije? La gente no puede ver a Dios, pero sí nos puede ver a nosotros, que somos hijos de Dios, que somos la iglesia de Dios. Si puede vernos, hermanos, aleluya, ver cómo vivimos. Quizás usted diga: no, pero a la gente, ¿qué le importa? No, hermano, aleluya, la gente, hermano, está viendo nuestra conducta, está viendo a nuestros hijos, está viendo su matrimonio, su casa, su manera de pensar, de hablar, es más, hasta su manera de vestir. Porque muchos no le dan importancia, ¿verdad? Muchos dicen: no, es que, aleluya, eso es secundario. O una cosa va con la otra, va de la mano. Por eso la palabra del domingo, ¿verdad? Que tenemos que, aleluya, a tomar esa palabra, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, aleluya, hacer buenas obras. ¿Cuántos hacen buenas obras, hermanos? ¿Cuántos hacen buenas obras? El consejo de Pedro se asemeja al de Jesús. Dice: incluso los enemigos terminaron o terminarán alabando a Dios. Dice: los lectores de Pedro fueron esparcidos entre los gentiles, que eran propensos a creer mentiras perniciosas acerca de los cristianos. La conducta atrayente, afable e íntegra de los cristianos puede mostrar que esos rumores eran falsos, y hasta logró ganar a algunos de los críticos, llevándolos a Cristo. En el tiempo de Pedro, hermano, se levantaban falsos testimonios de los cristianos. Y, aleluya, como no había pruebas, hermano, no había testigos, aquellos que criticaban a los cristianos terminaban convirtiéndose a Cristo. Terminaban siendo alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Porque no tenían cómo acusar a los hermanos. No había pruebas, no había testigos, no había pruebas en contra de los cristianos. ¿Y saben qué? Aún sus enemigos, hermano, aleluya, venían
¿Sí me está entendiendo? Dice, no descartes a las personas porque no entienden el cristianismo. Más bien muéstrales a Cristo a través de tu vida. Puede llegar el día en que quienes lo critican alabarán a Dios juntamente contigo. Y ha pasado, hermanos, que en el mundo, ¿verdad? Aleluya. Usted tuvo enemigos y luego el Señor lo alcanza, lo cambia, lo transforma, usted se bautiza, usted es lleno del Espíritu Santo, el Señor le da dones, ministerios, lo respalda, y luego cuando aquel que fue su enemigo lo mira y lo ve diferente, y ya no es el mismo, ya no es aquel que peleaba, ya no es aquel drogadicto, aquel borracho, y lo ve, aleluya, y ¿sabe qué? Aleluya, algo causa, gloria a Dios, aleluya, ese testimonio causa que aquella persona, hermano, sea alcanzada por el poder y la misericordia de Dios. Y ya aquellos que se odiaban allá en el mundo, ahora vienen juntos a la iglesia, ahora glorifican a Dios juntos. ¿Por qué? Por el testimonio simplemente. Mire, hermano, aleluya, leamos 1 Pedro 2:12. Dice, manteniendo nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Mire, por eso es tan importante, hermano, vivir, aleluya, un testimonio bueno delante de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Para que la gente no tenga pretexto, no tenga excusas, para que la gente no diga, es que para ser como fulano, es que para ser como la joven o el joven aquel. Dice, por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y luego vayamos al 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora somos esclavos de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? No, aleluya, tomemos por pretexto la libertad y lo hagamos libertinaje. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Vemos que hay mucha corrupción, hermano, en los gobiernos, pero aún así tenemos que orar por ellos. Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua. ¿No me entienden? No porque el gobierno sea malo, hermano, usted va a decir, no, yo no voy a pagar. No, hermano, ese es un mal testimonio. Hay gente que, aleluya, que hermano, su vida moral, sus valores están peor, ¿verdad?, que los incrédulos. Sí, porque lo que, aleluya, usted pide prestado, o yo pido prestado, lo tengo que devolver, lo tengo que pagar. Si yo pido un préstamo, tengo que pagarlo. Con mayor razón, ¿por qué? Porque me digo ser cristiano, no es de cristiano. No defraude, no, aleluya, no robemos, no defraudemos, no mintamos, no, aleluya, todas esas cosas, hermanos. Si usted le debe de la tierra
dice el juez, hay que cooperar para arreglar la bomba. Pues tenemos que cooperar. No decir, no, es que se roban el dinero y a veces, hermanos, somos los que más veces debemos de agua. O cuando debemos nosotros de pagar, de cumplir todas esas cosas, dar un buen testimonio, ser ejemplo. ¿Se me está entendiendo? Dice, criados, el 18, estar sujetos con todo respeto a los amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Quiero platicarle el testimonio de un hermano que se me grabó. Yo le recomendé que viera a Juan Méndez, el hermano Juan Méndez, ex testigo de Jehová. ¿Y sabe cómo el Señor obró en él, hermanos? Dice que su papá tenía una constructora en Estados Unidos y que ya cuando su papá le dio el cargo a él conoció a un hermano ahí que trabajaba, que se llamaba Hilario, que tenía muchos años trabajando ahí con él, que era cristiano. Entonces, este hermano Juan Méndez, como era testigo de Jehová, él odiaba a los cristianos. Él los odiaba. Entonces, no podía ver a Hilario, al hermano Hilario, porque el hermano Hilario era el primero que llegaba, era el que hacía todo lo que le mandaban, el que no renegaba, el que evangelizaba, lloraba por los demás, por sus compañeros, no decía groserías, era un ejemplo. Y sabe que este testigo de Jehová le caía gordo por su comportamiento, porque él decía, ¿cómo puede ser que se porte bien este cristiano? Y fíjese el testimonio, hermano, delante de los patrones, sean buenos, sean malos, cuenta mucho. Y dice que él, aleluya, lo quería correr, pero no podía por todos los años que tenía, y que no había cómo acusarlo, y lo bajaba de puesto, ya no era jefe, lo empezó a bajar, hacía más trabajo, le pagaba menos, y aquel hermano Hilario seguía ahí. Es más, y cuando lo veía, le decía, Dios te bendiga. Cuando lo veía, le decía, estoy orando por ti. Cuando lo veía, le hablaba de Jesucristo, y más rabia, más coraje le daba por lo que hacía este hermano. Dice que un día se enfermó este hermano Juan Méndez, y un día llegó Hilario y le dijo, estoy orando por ti. Y este patrón que estaba arriba en el techo, no recuerdo cuántos pisos eran, pero dice que él, de lo enojado, aventó a este hermano, a Hilario, lo aventó, y luego cayó, y luego lo volvió a aventar, y se le encajó una varilla, y se quebró aquí un brazo, la columna, esta clavícula y todo. Y aún así ese hermano no lo demandó. Ese hermano no hizo nada en contra de él. Entonces, cuando el Señor obra, hermano, aleluya, el Señor le muestra que por Hilario Jesús tuvo misericordia de él, porque él oraba, aunque su patrón era malo, él le daba buen testimonio. Y dice, si yo tuviera Hilario, le daría mi brazo, le daría mi mano por lo que yo le causé, por lo que yo le hice. Pero qué tan importante, hermano, es, aleluya, portarnos bien, ¿verdad?
me involucro en cosas que no debo, que oigo cosas malas y luego a veces empieza uno a oír, a reírse, a convivir ahí entre la bolita, entre los del mundo, y se empieza a inmiscuir ahí. Cuando menos se acuerda, ya está uno ahí metido. Y eso hermanos, aleluya, pues habla mal de nosotros. Pongan atención. Eso habla mal, aleluya. Eso no es tener un buen, aleluya, ejemplo, un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo. Dice el 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mira, hermano, el mayor ejemplo es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor ejemplo, el mejor ejemplo. Que aunque Él sufrió, Él fue abofeteado, Él fue, aleluya, escupido, le arrancaron su barba, lo golpearon, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas. Él sufrió, y no por su pecado, sino por el pecado que cargó, el pecado de nosotros. ¿Sabe qué? Aún así, cuando Él abrió su boca, dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por eso cuando los romanos o los fariseos o los saduceos veían, aleluya, oían a Jesús, oían sus enseñanzas, hermano, no estaban de acuerdo. Porque Jesús le dijo, aleluya, oíste ojo por ojo, diente por diente. Pues ahora te digo que si te pegan, aleluya, en una mejilla, por la otra. Si te piden la túnica, dales también la capa. Si te hacen hablar una milla, no vayas una, ve dos. Y ese era el ejemplo que Jesús le puso a sus discípulos. Vemos a Pedro cómo el Señor lo fue moldeando a Pedro, transformando. Cuando Jesús llamó a Pedro siendo un simple pescador, hermanos, Pedro era del vulgo, Pedro era, aleluya, iracundo, era, aleluya, enojón, era atrabancado. Y cuando leemos las epístolas de Pedro, lo vemos como Jesús lo fue cambiando, lo fue moldeando, lo fue transformando, fue cambiando su carácter, aleluya, fue creciendo Pedro, hermano, el Señor lo fue enseñando, gloria a Dios, aleluya, al modo, hermano, que cuando usted lee las epístolas de Pedro, hermano, usted encuentra una expresión, una palabra diferente del apóstol Pedro. Un ejemplo bueno, un buen testimonio. Ya no era aquel Pedro, aleluya, que le quiso cortar o le cortó más bien la oreja al soldado. Ya no era aquel Pedro que hablaba por hablar, ¿verdad? Ahora, aleluya, era diferente, había un carácter formado, un crecimiento, un testimonio, una conducta, un comportamiento bueno, aleluya, que hacía, hermano, que la gente volviera a ver a Pedro. Que la gente, hermano, cuando escuchó el sermón
enfermos eran sanados. Dios estaba usando, ¿verdad?, la vida de Pedro, y por su testimonio, por su conducta, por su, aleluya, ejemplo bueno, el Señor estaba respaldando su vida, estaba usándolo, estaba alcanzando las almas, estaba alcanzando a multitudes, estaba el Señor obrando en poder, en milagros. Cuando, aleluya, Pedro y Silas, y estaba aquel en la puerta y les pidió limosna, ¿qué dijo Pedro? Lo miró y le dijo: no tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata, a lo que tengo te doy. A ti te digo, levántate. ¿Qué pasó? Se levantó aquel paralítico. ¿Por qué, hermano? Porque, aleluya, el ejemplo, la conducta, el carácter, el crecimiento, aleluya, de Pedro, hermano, era agradable delante de los ojos de Dios. Paz de Cristo. Dice el 21: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló daño en su boca, quienes cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padeció no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjese bien. Ahora, si nos maldicen, nosotros también, ¿verdad? Que Dios te dé 7 veces más de lo que merecies, y hasta le ponemos ahí al carro atrás, ¿verdad?, la puerta de la casa. Que Dios te dé doble de lo que merecies. No, hermano. Aún Pablo, Pedro decían, aleluya, no pagues mal por mal. Si te hacen mal, devuélvele su bien. Si te piden prestado, no los juzgues, no les cobres. El que robaba, ya no robe más, ahora trabaje. El que defraudaba, ya no defraude más, ahora, aleluya, haga el bien, y más a los de la familia de la fe. Paz de Cristo. Y ese es el ejemplo, amén, que nos da, aleluya. Y el sufrimiento que padeció Jesús, hermano, fue para salvarnos. No fue porque, aleluya, era un hombre injusto, ni porque se halló culpa en él. No, más, aún Pilato se lavó las manos y dijo: no hay culpa, no hay, aleluya, testimonio por el cual yo pueda crucificarle. Por eso le dijo al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Porque aún Pilato no halló en él, hermano, un mal ejemplo, una palabra mala, no hay nada, ni un pecado chiquito en él. Por eso, si sufrimos por causa de Cristo, hermano, pues digan gloria a Dios. Pero si sufrimos por nuestra desobediencia, por portarnos mal, si sufrimos por hablar cosas malas, por, aleluya, robar o defraudar o mentir, no diga, porque no diga que es causa de Dios o causa del Evangelio. Porque a veces sufrimos por nuestro pecado, porque el pecado trae consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Cada decisión, sea mala, sea buena,